en pacientes con COVID. Y además, cómo manejar la vía aérea con los equipos de protección personal. Y Susana le dio el otro día lo que era reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos. Entonces, esta clase tiene un poco también de las clases anteriores, y no voy a hacer volver a repetir todo, algunas cosas ya las hemos visto, entonces nos vamos a encargar de los puntos más importantes en la reanimación cardiopulmonar en época de COVID, y resaltar qué es lo que ha cambiado, no dar toda la clase de reanimación cardiopulmonar, sino cuáles son los cambios, qué cuidados tenemos que tener en las épocas de COVID. Bueno. ¿Por qué en las guías tuvieron que salir una actualización a través de la AJA con respecto a la reanimación cardiopulmonar? La preocupación importante era que muchos de los trabajadores del equipo de salud se contagiaron a través de la reanimación cardiopulmonar. ¿El por qué? Porque había una gran aerosolización de las secreciones, tanto cuando uno tenía que manejar la vía aérea con la bolsa autoinflable, la intubación, las compresiones torácicas, la aspiración de secreciones, todo eso genera aerosoles y altísimo riesgo de que se infecte personal de salud. Ya se ha demostrado que en una reanimación cardiopulmonar en un paciente con COVID, las partículas, el virus puede permanecer suspendido en el aire aproximadamente 1 hora. Entonces, tiene altísimo riesgo de contagio el personal de salud. Además, es una situación de estrés, en la cual trabajan muchas personas, se pueden omitir medidas de seguridad, se te puede correr el barbijo, te puedes salir y entrar a la habitación y estar contaminando otras áreas, entonces pueden cometerse errores. Entonces uno tiene que saber los riesgos. Estas imágenes son las mismas imágenes que puse en la charla anterior. A la izquierda abajo se ve un paciente que manejamos la bola inflable sin filtro y se ve cómo sale el flujo de aire del paciente con las partículas virales, cómo se escapa hacia los costados. Y cuando le ponemos el filtro EPA, cómo disminuye la fuga del aire expirado del paciente hacia el personal de Sí, pero salud. para. Si estuviéramos en las manos en esa situación, en la máscara, en la cara del paciente, ahí nos estaríamos contaminando y también contaminando a la persona que está haciendo las compresiones torácicas. La imagen a la derecha es una reanimación cardiopulmonar en unos maniquís que se hicieron unas nebulizaciones con un detergente que era sensible a la luz ultravioleta, y se veía sin barbijo, el maniquí sin barbijo, cuando hacíamos las compresiones, salía y se ve todo acá el vapor que sale, y después le ponemos el barbijo en la izquierda, abajo, la del medio, donde tiene la flecha roja, lo mismo sale la aspiración con las partículas virales. Entonces, aunque le pongamos el barbijo, tiene altísimo riesgo de contaminación, solamente con hacer las compresiones. Y después, un paciente intubado, tenemos el paciente que está intubado sin el filtro y con el filtro, cómo disminuye también el vapor que sale con los virus. Entonces, deberíamos priorizar en esta pandemia la intubación en forma precoz. Ya si vemos que las compresiones tienen altísimo riesgo de infección para nosotros. La ventilación con bolsa, máscara y el filtro también tienen su riesgo. Y la intubación también. Entonces, para minimizar los riesgos, lo más importante es anticiparse y hacer una intubación precoz, no demorar mucho con la intubación. Apenas nos traigan el tubo endotraqueal y el laringoscopio e intubarlo. El gran dilema de que también nos ha tocado discutir con los colegas es, nosotros cada vez que estamos acostumbrados a trabajar en emergencia, cada que llega un paciente, nuestro instinto es de ir rápido y rescatar a la víctima y comenzar la reanimación cardiopulmonar.
Pero ahora, con el tema del COVID, te habla que tenemos que protegernos nosotros. Es la protección del personal de salud. Entonces deberíamos nosotros hacer un equilibrio entre la reanimación rápida versus la reanimación con seguridad del equipo de salud. Sabemos que es muy difícil para muchos colegas de decir, bueno, llega un paciente en paro y de decir, no, no empezamos la reanimación cardiopulmonar hasta que nos vistamos con el equipo de protección personal nivel 3. Es muy difícil, estamos acostumbrados a ir y empezar a reanimar, a veces hasta sin guantes, sin nada, pero no, vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar y respetar las directrices que son a nivel mundial, que debemos tener el equipo de protección personal, no solamente para nosotros, sino también para el enfermero, para el residente, para los colegas que están trabajando. Si uno trabaja mal, vamos a contagiar a todo el equipo de salud y después esos equipos de salud van a contagiar a otros colegas, va a haber menos personal de salud trabajando en las terapias, en las guardias de pediatrías, y también pueden contagiar a sus familiares. Entonces, debemos ser cuidadosos y protegernos nosotros. Antes que pasemos a esto, quería comentarle un trabajo en China, sobre todo en adultos, donde se hizo lo que es la reanimación cardiopulmonar. Se hizo en más o menos aproximadamente más de 300 pacientes que hicieron paro cardiorrespiratorios y fueron reanimados. De esos 300 pacientes, solamente 30 tuvieron lo que se denomina retorno a la circulación espontánea. Entonces, y después de esos 30 que tuvieron retorno a circulación espontánea, solamente 4 sobrevivieron. De esos 4, uno quedó con una secuela neurológica severa y 3 con secuelas mínimas. Entonces, ahí te habla de la gravedad de este cuadro. Muchos de estos pacientes eran pacientes que ya estaban ventilados, que tenían un distrés respiratorio severo, que ya estaban con un fallo cardíaco, que tenían tromboembolismo pulmonar, con alto soporte inotrópicos. Entonces estos pacientes, cada que hacían un paro cardiorrespiratorio, lamentablemente era muy difícil de revertir este cuadro, que era un desenlace fatal. Solamente de esos 300 pacientes sobrevivieron 4 y uno quedó con secuelas neurológicas severas. Y si nos ponemos a contabilizar que tenemos que tener, por cada equipo de reanimación, tenemos que tener 3 médicos, puede ser 2 médicos o 3 médicos y un enfermero, y si lo multiplicamos por 300 tenemos 1.200, entre 1.000 médicos trabajando en esos pacientes para esa reanimación que hicieron en China y solamente sobrevivieron 3. Entonces, un desgaste para el personal de salud con altísimo riesgo de contagio. Y lamentablemente fueron pocos los pacientes que sobrevivieron. Eso era de remarcar lo que hacía de adultos. También entonces, sabiendo de los altísimos riesgos, ¿cuáles son los principios generales? Te pone, reducir la exposición. Bueno, uno se tiene que colocar el equipo de protección personal nivel 3, que ya vamos a ver una imagen. Después, limitar el personal. La imagen acá a la izquierda abajo era lo que siempre lo que hacemos el curso de PALS, yo soy instructor. Te pone 6 personas para reanimación. Te pone, hacia arriba está el que maneja la vía aérea, acá a la izquierda el encargado de las compresiones torácicas, el encargado de obtener los registros, a la derecha el enfermero encargado, el médico del acceso endovenoso o intraóseo, el encargado del monitor y desfibrilador, y a los pies del paciente estaba el líder del equipo, el que da la instrucción y va comandando todo, si hay algún error, toma los tiempos, ayuda a los colegas, y todo en forma que ya está trabajada previamente a las situaciones de paro. Cuando un paciente está derivando en la ambulancia, ya sabemos que el paciente llega en paro, el líder que le da a cada uno cuáles son las acciones que debe tomar cada uno. El que sabe manejar la vía aérea se encargará de la vía aérea, otro va a tener la vía intraósea, uno va a preparar las drogas, entonces ya está todo programado. Y en la época del COVID, miren cómo disminuyó la mitad. 3 personas nomás. Y generalmente cuando hay un paro cardiorrespiratorio, lo ideal es anticiparse el paro. Entonces estos pacientes deberían ser trasladados a la sala de shock room o a la terapia intensiva. Y estar en una habitación aislada, con la puerta cerrada.
del lado de la puerta hacia adentro, 3 personas o 4 como máximo. Una persona se encarga de la vía aérea, otra se encarga de las compresiones torácicas y la otra se va a encargar de pasar las drogas, de canalizar, colocar intraósea y del monitor y desfibrilador. También sugiere la guía para disminuir el riesgo de contaminación antes de intubarlo cuando manejamos la bolsa autoinflable, que sean de 2 operadores. Un operador sostiene la máscara y el otro hace las compresiones del AMBU. Y ahí serían 4 personas, 4 operadores como máximo. ¿Cuál es el equipo de protección personal? Tiene que ser el máximo, el nivel 3. ¿Cuál es? Tiene que ser la bata hidrorrepelente, los guantes, tiene que tener el barbijo N95 y la escafandra. Yo prefiero, ya lo hablamos el otro día, la escafandra que las antiparras. No hace falta que tengamos la escafandra y antiparras. Bueno, seguimos. Prioriza, dice, las estrategias de oxigenación y ventilación con el menor riesgo de aerosolización. Siempre que vamos a utilizar, antes de intubar al paciente, en un paro cardiorrespiratorio, tenemos que tener acá la bolsa autoinflable, el filtro EPA, antiviral, y el tubo endotraqueal que tiene que tener sí o sí con balón. Eso lo hablamos el otro día. Y miren cómo lo hablaba recién, para el manejo de la bolsa autoinflable, con la máscara, lo hacen con 2 personas. Una persona sostiene la máscara y la sostiene firmemente contra la cara del paciente, hace un sello hermético para evitar que fugue y aerosolice entre la cara y la máscara. Entonces, las guías te solicitan que sean 2 personas para el manejo de la vía aérea cuando hacemos el ambuceo. Cuando vamos a intubar, yo le dije, tiene que ser un tubo con balón. Una vez que lo intubamos al paciente, que tiene que ser el médico más entrenado para la intubación, antes apenas lo intubamos, antes de hacer la primera insuflación con el AMBU, siempre hacemos eso, intubamos, poníamos el AMBU y hacemos la primera compresión para ver cómo movía el tórax y cómo se ocultaba, no. Entonces, apenas lo intubamos, lo primero que tenemos que hacer es inflar el balón del tubo endotraqueal. Inflamos el balón y recién ahí colocamos el AMBU con el filtro viral. Chequeamos que ventila los 2 hemitórax, que entra el aire, fijamos con la cinta el tubo endotraqueal y ahí lo podemos conectar al respirador ahí. Y que lo conectamos al respirador, tiene que tener, en la rama respiratoria, tiene que tener el mismo filtro, el filtro antiviral. Eso lo hablamos el otro día. Acá hablaba de esto, de decir, considere la conveniencia de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Uno tiene que saber la comorbilidad del paciente y la gravedad. No es lo mismo un paciente que llega en paro que un paciente que ya esté internado en terapia intensiva, con un fallo multiorgánico, que tenga un distrés refractario, que esté con 2 o 3 inotrópicos, pone 4 inotrópicos, son mínimas las chances de salir de un paro cardiorrespiratorio en esa situación. Obviamente uno lo va a reanimar y ver si la causa se puede revertir, si un motor se drenará, se hará las compresiones, se pasará adrenalina, se hará una corrección, pero uno tiene que saber cuánto tiempo lo va a reanimar. ¿Por qué? Porque si tiene altísimo riesgo de contagiar a todo el equipo de salud en un paciente, lamentablemente, que puede ser, esta reanimación puede ser fútil. Por ahí está bueno hablarlo previamente con la familia, qué hacer si hace un paro cardiorrespiratorio y prever esto, si es aconsejable o no comenzar la reanimación cardiopulmonar en situaciones que tengan un fallo multiorgánico, por ejemplo. Esto es lo que hablé recién, situaciones preparo. Uno debe anticiparse, un paciente que ingresa por COVID, que está con una neumonía y está hipoxémico y no mejora, la mecánica respiratoria cada vez está empeorando, o está en shock, está con disminución de los pulsos, alteración del sensorio, ya lo expandieron, no mejoró, y bueno, ese paciente si sigue empeorando, va a necesitar intubación, va a necesitar una terapia intensiva. Entonces, no llamemos al equipo de terapia intensiva cuando esté en paro. Por eso que hace bastante que ya se cambió lo que se denominaba antes el código rojo. Cada vez que llamaban a reanimar, los pacientes llegaban los equipos de emergencia, de terapia intensiva,
o los emergentólogos en una situación de paro cardiorrespiratorio dentro del hospital a reanimar. Ya sabemos que las probabilidades de sobrevida luego de un paro cardiorrespiratorio son bajas. Entonces, ya esto del código rojo que llamen cuando hay un paciente en paro, ya casi no se usa. Lo que se ha cambiado es, se llaman sistemas de respuesta rápida, donde son también el equipo de los médicos de emergencia, de las salas, y junto con los médicos de terapia intensiva, donde a través de los scores, a través de los signos vitales, entonces hay un paciente, póngale en la sala de pediatría y ya de enfermería empieza a ver, la frecuencia cardíaca es alta para lo normal, la saturación es baja para lo normal, la tensión arterial, los pulsos, entonces va sacando los puntajes y ves que ese paciente está grave, entonces es un paciente que necesita mayor cuidado. Entonces ese paciente que la enfermera dice, no me gusta, hoy nosotros en el término lo podemos decir, no me gusta el paciente y lo vamos a ver, pero sería mejor presentar el paciente, no me gusta, pero ¿por qué? Bueno, uno dice, por la dificultad respiratoria, tiene tiraje, tiene aleteo nasal, tiene quejido respiratorio, tiene los pulsos débiles, está reticulado, tiene alteración de sensorio, no está orinando. Entonces, le informa ese médico al médico de terapia intensiva, ese médico de terapia intensiva lo va a tener que pasar, con esa historia lo va a tener que pasar antes, no va a tener que llegar con el paciente y esté en paro. Entonces lo ideal son realizar estos sistemas de respuesta rápida. Una vez que llega a la terapia intensiva, tiene que estar en una habitación individual, a puertas cerradas. Bueno, ¿cómo hacemos una reanimación de un paciente con sospecha de COVID o que tenga un diagnóstico confirmado? La primera persona que por ejemplo, suena la alarma, que el paciente tiene apnea o desatura, o la médica o enfermera ven que el paciente está cianótico y no respira, no responde, entonces se va a acercar ya sea un médico o un enfermero con el equipo de protección personal nivel 2, porque no va a estar con el nivel 3 atendiendo la urgencia. Entonces, con el equipo de protección personal nivel 2, que tiene que ser una bata común, no la hidrorrepelente, los guantes, puede tener la escafandra, tiene que tener el barbijo, tiene que ser el quirúrgico, y puede tener las antiparras. Entonces va la enfermera o médico y dice, y chequea lo que ya vieron con Susana el otro día. El paciente no responde, no respira, no tiene pulso, es paro cardiorrespiratorio. Esa persona, lamentablemente, no va a poder reanimar. Ahí se lo puse en amarillo. No reanima el paciente, no reanima. Solamente toma los signos vitales y confirma. Es paro, llama y pide ayuda. Que puede pasar muchas veces, se desconecta un electrodo. Yo he visto pacientes que están en ARM, se desconecta un electrodo y marca paro. Y te acerca, el paciente no está en paro, se desconectó un electrodo. Entonces tiene que ir alguien a revisar el paciente. Entonces puede ir con un equipo de protección personal nivel 2. Y ya cuando esta persona grita y pide ayuda, que hay un paro, ahí los médicos tienen que ir 3 médicos, o puede ser 2 médicos, un enfermero, o lo que haya, pero tiene que haber un médico, sí o sí. Entonces, eso sí, se tienen que cambiar primero, que esto te demorará 1 minuto y medio en cambiarte aproximadamente. Y bueno, lo hablamos esto, ese paciente va a sufrir la hipoxia, sí, durante 1 minuto y medio, pero no podemos reanimarlo, lamentablemente nos tenemos que proteger. Nos ponemos el equipo de protección nivel 3, ya le dije, la bata hidrorrepelente, el barbijo N95, la escafandra, y comenzamos la RCP. El personal más entrenado para la intubación se va a ir a la vía aérea, a la cabecera del paciente. El otro médico va a ir, o enfermero va a ir a hacer encargo de las compresiones. El enfermero que va a ingresar nos va a ayudar con el tema si tiene vía, no va a ser una vía periférica, pero si está en paro, es preferible, ya como le dijo Susana, intraósea, sin demorar. Le conecta a los monitores, trae el desfibrilador. Por fuera de la habitación siempre hay otro operador que va a hacer, si falta algo, nos va a alcanzar. Entonces, como yo le había dicho, que tiene que hacer intubación precoz, entonces ya la cuarta persona que está afuera nos va alcanzando el tubo traqueal y el laringoscopio y la sonda para aspirar y las drogas, la adrenalina para realizar las medicaciones. Entonces esa persona no es que sale desde afuera, nos alcanza todo
y apenas llega el tubo endotraqueal y el laringo, frenamos las compresiones torácicas y nos ponemos en la intubación. Tiene que ser médico más entrenado. Y acá, como le dije, si para manejo de la vía aérea entre la máscara y la cara del paciente, generalmente necesitamos un cuarto operador para que en la cabecera del paciente esté. Uno que sostenga la máscara, haga un buen sello con sus dos manos en la cara del paciente, y la otra persona haga únicamente las compresiones de la bolsa autoinflable. No le dije si... no le dije si el paciente estaba ventilado. Déjame ver, si el paciente estaba ventilado, eso no le dije. El paciente no se tiene que... voy a volver, esperen que voy a volver, que acá metí la pata. Si el paciente estaba intubado, si está intubado el paciente, está en el respirador, ¿qué ha cambiado con respecto a lo que hacíamos siempre? Era desconectarlo del respirador, conectarle la bolsa antiinflable y comenzar las ventilaciones, las compresiones, pero sin el respirador. Apagamos el respirador y estamos con el ambú. Ya no lo recomienda, porque cuando desconectamos el circuito paciente, serían las tubuladoras del paciente, si no apagamos el respirador, va a salir aire, flujo de aire con todos los gérmenes que tiene ese circuito, esa manguera del respirador. Entonces, no hay que desconectarla. Lo dejamos conectado al paciente, siempre tiene que tener el filtro que ya previamente la tiene. Asegurar que cuando estamos las compresiones que no se actúa accidentalmente. Y recordar sí o sí, comenzar la RCP, sí o sí tenemos que ver si está intubado, esta mnemotecnia es DONE. La D es desplazamiento del tubo, que el tubo no se haya desplazado, que no se haya salido. La O es de obstrucción, que no esté tapado con secreciones. Si está tapado, hay que hacer una aspiración del tubo endotraqueal. N, neumotórax, y E es la falla del equipo. Falla del equipo puede ser, me ha pasado que estoy recuperando un paciente con un ambú y no se recupera, y no expande, y era que estaba rota la válvula del ambú, son ambús viejos que tenemos. Otra que también es un error personal. Estamos concentrados en las compresiones y las ventilaciones y no hemos prendido el oxígeno y no está inflado el reservorio de la bolsa autoinflable. Acá está una rama inspiratoria hacia arriba, hacia abajo está la rama expiratoria con el filtro antiviral. Esto es más para los médicos que están en terapia intensiva, que manejan los respiradores, pues ya muy fino para si son médicos que están en emergencia, si son pediatras, a menos que hayan rotado por terapia intensiva y tengan algunos conocimientos del respirador. Acá les cuento qué es lo que recomiendan las guías. Pónganle que ustedes lo intubaron y que los médicos de picos suelen trasladar a los pacientes con un respirador en la ambulancia. Se hace un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia y están con el respirador, deberían programarlo diferente. ¿Qué te solicita? Acá lo pusimos en rojo. Colocar el oxígeno al 100%. El modo de ventilación debería ser control presión. Generalmente nosotros ventilamos control volumen, ponemos control presión, asegurando que el volumen tidal sea a 6 mililitros por kilo. Si pesa 10 kilos, que sea 60 mililitros, el volumen expiratorio, volumen tidal expiratorio. ¿Qué es el trigger? Esto es una válvula de sensibilidad, que esto hace que el paciente cuando quiere respirar se abre esa válvula inspiratoria y te llega la inspiración. Entonces el paciente puede, cada vez que quiera respirar, esta válvula se abre y te llega el flujo de aire inspiratorio. Entonces nosotros le ponemos sensibilidad que el paciente, que sea una forma asistida. Algunas son respiraciones hechas por la máquina, iniciadas por la máquina, y otras respiraciones son disparadas, iniciadas por el paciente. Cada vez que el paciente quiera respirar, abre esta válvula, entonces esta válvula yo la pongo más sensible o más dura. Entonces más fácil que se abra la puerta de la válvula o más dura la válvula. Entonces, ¿qué pasa con esta sensibilidad? El respirador se puede confundir, entonces puede entender que el paciente quiere respirar y yo en realidad estoy haciendo compresiones torácicas. Cuando estoy haciendo muchas compresiones torácicas, hago cambios a nivel de la presión intratorácica del paciente por estas compresiones, y entonces el respirador va a interpretar que el paciente quiere respirar y va a iniciar muchas respiraciones
en vez de respirar en un paro respiratorio, las ventilaciones tienen que ser entre 10 a 20 por minuto. Entonces, y si gatilla cada vez que yo hago compresiones a más de 100 por minuto, va a tener 100 compresiones, 100 ventilaciones. Entonces, yo cierro esa válvula, entonces la pongo bien dura, yo únicamente voy a tener las ventilaciones que son de la máquina. Y las compresiones que yo haga en el tórax no van a iniciar respiraciones, van a ser únicamente las ventilaciones que yo programé. ¿Me entienden? ¿Está ahí? Entonces ya le dije, la frecuencia respiratoria es la mínima, entre 10 a 20. El nivel de PEP es la presión positiva al final de la respiración. A veces un paciente estresado puede tener valores, generalmente el valor que usamos es de 4 o 5. En un paciente con distrés podemos llegar hasta 10, 12, 15. Entonces te dice bajarla, disminuirla por lo menos 2 puntos a los valores que antes del paro cardiorrespiratorio. Otro punto, ajustar las alarmas, si no van a empezar a sonar todas las alarmas y va a ser un caos el ruido. Y necesitamos concentrarnos y necesitamos escucharnos cuando estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar. Entonces, estos serían los cambios que son muy finos para la mayoría, pero nosotros lo deberíamos saber los médicos que estamos en la terapia intensiva. Si el paciente está pronado, bueno, lamentablemente, debemos saber que hoy existe lo que es el prono en pacientes vigiles. Se pone en pacientes en prono para mejorar la oxigenación en pacientes que están con alto flujo. Pero todavía no se ha podido comprobar, de decir si es muy efectivo o no efectivo, porque no hay mucho trabajo con respecto a la efectividad de comparar RCP en pacientes supino versus pronado. Pronado es el que está en boca abajo. Entonces, te pone, si el paciente está sin la vía aérea avanzada, por ejemplo, en ventilación invasiva o con un alto flujo, sí, se puede intentar colocar en posición supina. En cambio, en paciente intubado, como le dije, no se sabe todavía si la efectividad de esto. Pero te dice, te aclara, evitar pasarlo de posición boca abajo, pronado, a boca arriba, posición supina, si nosotros tenemos dudas con respecto a los riesgos. ¿Qué son los riesgos de pasarlo de boca abajo a boca arriba? De que se nos desconecte las mangueras, el circuito del paciente, del tubo endotraqueal. Si se nos desconecta accidentalmente esa manguera, el respirador está prendido, empezar a tirar aire y flujo con gérmenes, nos vamos a estar contagiando. Eso es altísimo riesgo que nos contagiemos. Otra, cuando lo estamos dando vuelta al paciente, se nos puede salir el tubo endotraqueal, se nos extuba. Ya, si se nos extuba sería mucho más grave. El paciente que está distresado y que ya satura menos de 80, y tratar de ahora de recuperarlo con el AMBU, y después tratar de intubarlo, es altísimo riesgo de mortalidad. Entonces vamos a complicar todo. Si el paciente capaz salía sin pronarlo y no se iba a actuar, y tal vez el paciente salía con el RCP. Y al tratar de despronarlo, lo actuamos accidentalmente y ahí se nos puede morir el paciente. Entonces tiene altísimo riesgo. Otros riesgos que sean, cuando lo cambiamos de posición, que se nos enganche lo que vendría a ser las guías y se nos salga una vía central. Entonces, si nos sale una vía central o un catéter periférico, ¿por dónde vamos a pasar la adrenalina, las medicaciones? Entonces, podemos perder el túnel traqueal, desconectar el respirador, o perder los accesos vasculares. Entonces, es altísimo riesgo. Y aparte de mal pronóstico para el paciente si pasa eso, altísimo riesgo para el personal de salud, si se nos desconecta, si nos actúa accidentalmente. Entonces, no es lo mismo pronar un paciente, un lactante de 5 o 10 kilos, que en adulto tratar de pasar de posición prona a supina a un paciente que pesa más de 80 kilos. Es muy dificultoso y altísimo riesgo. Y si está en posición prona, te pone cómo hacer las compresiones. Es entre la séptima y décima vértebra dorsal. Los parches para hacer la desfibrilación, si un paciente, un niño más grande, se pueden usar acá como está en la figura, y si no, si son más pequeños, puede ser anterior y posterior. Eso ya Susana lo había dicho el otro día. Con respecto a lo que dijo Susana de la reanimación cardiopulmonar, que pongo algoritmo de RCP pediátrico para pacientes con sospecha de COVID, lo que yo puse con letras en negro, en negrilla, resaltado, son los cambios que te han ido. Lo otro es igual. Lo que han hecho el PALS, lo que tiene que todavía hacer el PALS, acá esto es muy difícil entenderlo y si alguien no ha hecho el PALS. Me parece que es importante que lo hiciera. Entonces acá ponemos al comienzo, verifica la seguridad de la escena, para que no
el rescatista no se convierta en víctima. Que se vista con equipo de protección personal, si usted llega en la ambulancia, limitar el personal de salud para manejar el paciente. Después, si el paciente no responde, grita y pide ayuda, activa el sistema de emergencia con un celular, y acá mire si no respira o respira con dificultad, que tenga gasping. Simultáneamente, chequee los pulsos durante 10 segundos. Si el paciente, vamos a la izquierda, respiración normal y tiene pulso, active el sistema de emergencia si no lo hizo, y lo puede dejar a la víctima y volver, y monitoriza hasta que llegue el sistema de emergencia. Y a la derecha, si el paciente está sin respiración y con pulso, sería un paro respiratorio. Utilice una bolsa autoinflable con filtro, como un solo rescatador, ya lo dijo Susana, es una ventilación, y son 30 compresiones, hacemos hasta que si está solo. Una ventilación es una ventilación, como es paro respiratorio, una ventilación cada 3-5 segundos, entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa si el paciente es un paro respiratorio, tiene pulso, pero está con bradicardia, tiene una frecuencia cardíaca menos 60 por minuto? No solamente es bradicardia, sino tiene lo que se denomina signos de hipoperfusión. Si tiene bradicardia con signos de hipoperfusión, ¿cuáles son? Que tenga reticulado, que esté cianótico, que tenga los pulsos que estén lentos. Entonces, esto es una bradicardia sintomática con altísimo riesgo de paro. Para hacerlo más fácil, si tiene una bradicardia sintomática, sería casi igual que un paro cardiorrespiratorio. Pero no es un paro, pero es casi lo mismo, porque si no, se va a parar, y acá en minutos se va a parar. Entonces, se comienza con la reanimación cardiopulmonar. Y si acá, doctor, acá te pone, si el paciente hacia abajo no responde, no respira, no tiene pulso, entonces es un paro cardiorrespiratorio ya, por definición. Si el colapso es súbito, acá si el paciente está haciendo de deportes y se hace un colapso súbito, lo más probable es que sea algo cardíaco, por ejemplo, una arritmia. Entonces te pone, si estás solo, es ir a activar el sistema de emergencia y buscar un DEA. En vez de comenzar, usted está solo, en vez de comenzar el RCP. ¿El por qué? Porque está demostrado, por cada minuto que nosotros demoremos en traer un DEA para hacer la desfibrilación, aumenta un 7% la mortalidad de este paciente. Entonces necesitamos sí o sí un DEA. Eso pasó en la cancha de fútbol, en un partido de fútbol donde un adulto hizo un paro cardiorrespiratorio, fue a la ambulancia y no tenía un DEA. Hasta que llegó al hospital, este futbolista se murió. Entonces es fundamental que tengan un DEA. Los que están en emergencia en la ambulancia. Si el colapso no es súbito, es un paro cardiorrespiratorio que puede ser, lo más probable es que sea en causa respiratoria en pacientes pediátricos, o en un shock. Y con letras negrillas es lo que ha cambiado. Si está solo, son 30 compresiones, 2 ventilaciones, y hay que usar sí bolsa mascarilla con filtro. Cuando llega el DEA, le colocamos el DEA y ahí analizamos si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Desfibrilable, ya dijo Susana, que puede ser fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, y no desfibrilable sería una actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Ahora vamos a ir dos personas, dos rescatistas. No vamos a repetir, vamos a ver lo que cambia. Igual, vestir el equipo de protección personal, limitar el personal. Como son dos personas, igual. El primer rescatador permanece al lado del paciente, el otro va a buscar el sistema de emergencia. Como si no tiene pulso, perdón, si tiene pulso, hacia la izquierda, respiración normal y tiene pulso, se queda controlando al paciente hasta que llegue el sistema de emergencia. Hacia la derecha, un paro respiratorio sin respiración y con pulso, se pone la bolsa autoinflable con el filtro. Si hay un solo rescatista, hace una ventilación cada 3-5 segundos, 12-20 respiraciones por minuto. Si hace una bradicardia sintomática, como lo dije, comienza con el RCP. Hacia abajo, no respira o hace gasping y no tiene pulso, un paro cardiorrespiratorio. Como son dos, si está solo, porque el otro ayudante se fue a buscar el DEA, entonces hace la RCP, 30 compresiones con 2 ventilaciones. Y cuando llega el segundo rescatista, ahí cambian, como son dos, cambian a 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y de forma igual, le ponen el DEA y ven si es desfibrilable o no.
Seguimos. Y esto es lo que nos interesa, cuáles son los cambios en el paro cardiorrespiratorio en el hospital, porque la gran mayoría trabajamos en el hospital. Bueno, ¿qué han cambiado? Acá yo lo puse en las negrillas, ¿qué ha cambiado? Viste el equipo de protección personal, te pone. Altísimo, grandísimo. Entonces, límite personal que yo lo hablemos, que son 3 a 4 personas como mínimo. Comience reanimación cardiopulmonar. Ventile con la bolsa y la máscara, con el filtro hermético y el sello hermético. Te pone, si no está disponible, use la máscara de no reinhalación. Esto a mí no me queda muy claro, y esto lo discutimos otra vez, porque el paciente no está en paro, el paciente está en paro cardiorrespiratorio, no va a exhalar aire, no va a respirar. Entonces poner una máscara de no reinhalación no tiene sentido, no le va a ingresar eh, oxígeno por ninguna forma, no respira el paciente. El motivo que le han puesto, para mi entender, esta máscara es como si es para que cuando hacemos las compresiones no salga la expiración del paciente y no contagie al personal de salud. Ese sería el sentido, porque si no el paciente no respira, no haría falta esto. Es para poner algo que cubra la boca y la tape. Bueno, colocar el monitor desfibrilador y te pone, prepárese para intubar, no significa que vamos a intubar ahí, prepárese para intubar. Entonces ya vaya pidiendo el tubo traqueal según el tamaño del paciente y el laringoscopio también. Y acá cuando ponemos el monitor, vemos si el ritmo es desfibrilable o no. ¿Y qué ha cambiado? Anteriormente en las guías de reanimación cardiopulmonar del AJA, acá yo puse en amarillo que te pone, se hace si tiene una fibrilación ventricular acá a la izquierda o taquicardia ventricular, hacemos la primera descarga. Anteriormente, la intubación estaba acá, era después de la segunda descarga era. Y ahora, como ya lo hablamos, que son altísimos riesgos de infección del personal de salud con la ventilación manual, con las compresiones, entonces se adelanta, pasa de estar después de la segunda descarga a estar después de la primera descarga. ¿Mm? Entonces, hacemos la descarga y nos preparamos para intubación. Cuando vamos a intubar, ya lo dije, el que está haciendo las compresiones, que es decir, que frene las compresiones y se pone a intubar el que esté más entrenado. Lo intuba, apenas lo intuba, insuflan el balón del tubo que es con balón, conectan el ambú con el filtro y continúan con la reanimación. Y si tienen el respirador, conectan al respirador como lo programamos, como les había dicho anteriormente. Igual, si tienen las historias, comienza con el RCP y apenas llega el laringoscopio y el tubo endotraqueal, frenan, suspenden las compresiones y proceden a intubar. Eso ha sido el gran cambio. Siempre, y acá, bueno, seguimos. Después, el depuesto no ha cambiado. Está todo igual con lo que se hacía anteriormente, que era a la izquierda un ritmo, una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular, acceso intraóseo, endovenoso si no estaba, y después de la segunda descarga es adrenalina, y acá anteriormente estaba lo que era intubación, y pasó, como ya les dije, después de las primeras descargas, eso lo tienen que tener. Y esto no cambió, después de la tercera descarga, amiodarona. Y a la derecha, con respecto a la sistolia, actividad eléctrica sin pulso, eso tampoco no cambió. Lo único que se hace la intubación en forma más precoz. Apenas llega el laringo y el tubo, procedemos a intubarlo. Recordar las H y las T, que ya le dijo Susana. Y estas son la bibliografía. Y yo, bueno, están en la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, están las recomendaciones para el COVID. Esto lo saqué de España. Y esta es la Circulation, donde están en inglés, pero están las traducciones en castellano que están iguales. Yo las leí para ver si había algún cambio, algún detalle que me ayudara a comprender aún mejor para poder dar en las clases, pero las que están en castellano están muy bien completas, así que las pueden leer de ahí. Ya con Martín ya se las vamos a pasar a lo que salen las recomendaciones. Ya están las guías de reanimación cardiopulmonar del 2020 del PALS. Que son nuevitas, ayer me llegaron. Bueno, desde ya muchas gracias, espero se haya entendido.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hola? Sí, hola, Sí, Marcelo, muchísimas gracias, muy buena la clase. Voy a insistir con lo que venimos hablando desde el principio, de que cada uno en su equipo de trabajo tenga bien organizada la sistematización de la atención, porque como bien lo explicaste, es muy importante la activación de la ayuda para poder tener alguien que nos asista, sobre todo en vestirnos rápidamente para llegar lo más pronto al tórax de ese niño que está en paro. Y una de las cosas que les quería preguntar, me gustaría que charlemos un poco con los alumnos, que nos cuenten, es si ellos tienen los filtros EPA, si los han utilizado, los filtros que van con la máscara y el ambú. Quería saber eso. La otra cosa importante que dijo Marcelo es que se colocan tubos endotraqueales con balón. A veces no estamos muy acostumbrados a usar esos tubos y ahora serían los de rutina para disminuir el pasaje de aerosoles a través del peritubo. de Se todos modos, sugiere. eso cuando hagamos las prácticas, Susana, le vamos a explicar cómo se infla, cómo se controla y por qué se colocan ese tubo endotraqueal. Porque siempre los tubos pequeños, pónganse que el pulmón está duro, entonces el aire es como el agua, va para donde es más fácil ir. Si el pulmón está duro, entonces el aire, en vez de ir para el pulmón, aunque esté bien intubado, va a salir entre el tubo endotraqueal y las cuerdas vocales y sale hacia arriba, por la boca del paciente. Entonces, ahí va a estar contaminando al personal de salud. Por eso se infla el tubo, el balón del tubo, y eso permite, eso disminuiría en la exhalación que se contamina el personal de salud. Y cómo se controla también le vamos a explicar, porque no es insuflarlo y tenerlo a toda presión, porque puede lastimar lo que es la mucosa de la laringe, perdón, de la tráquea. Nosotros sabemos que tiene que estar insuflado ese tubito entre 20 y 25 milímetros de mercurio, menos de 25, perdón, porque si no ahí comprime los capilares de la mucosa traqueales. Entonces, como se comprimen los capilares de la mucosa traqueal, disminuye el flujo sanguíneo de oxígeno, entonces esa zona se hace una isquemia, eso luego genera una cicatriz, y eso genera una estenosis, y eso después el paciente, cuando le actuemos, va a necesitar una traqueostomía. Entonces, cada vez que usamos un tubo con balón, deberemos chequear las presiones de ese balón, de ese CAF que se denomina, para no generar una lesión. Entonces, ya hay manómetros que nos miden las presiones de esos balones. Y recuerden que cuando retiren el tubo, si es que lo tienen que retirar por algún motivo o lo tienen que recambiar, hay que desinflar ese CAF, desinflar Claro, el balón para poder retirarlo. sí, sí, sí. Todavía no estamos autorizados a que vengan a hacer los talleres, pero en cuanto podamos vamos a ir llamando de a 3 personas, 3 alumnos, más el instructor, Sí. porque de acuerdo al espacio físico que tenemos, más gente no podemos convocar. Pero estamos en un momento muy sensible de la pandemia en nuestra provincia, donde están apareciendo muchos casos, y entonces es un riesgo que se reúna personal de salud de distintos lugares, porque, bueno, lógicamente aumentan las posibilidades de contacto y de contagio. Y la otra cosa que explicaba recién Marcelo es el sello de la máscara, ¿no? Que antes el sello era la C y la E, a veces esa maniobra, si se dificulta, la tienen que hacer 2 operadores, es preferible que que un operador con las 2 manos, haga el sello y que otro haga el manejo de la bolsa autoinflable.
para poder asegurar bien que no haya pérdidas peri-máscara. Acá está la imagen, vamos a buscar la imagen. Acá está la imagen esa. Y bueno, es cuestión de practicar y después probar, chicos. Pero bueno, apenas podamos lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y después ya le vamos a pasar todos los materiales de la bibliografía, ¿saben? Esta era más cortita la clase, porque ya veníamos hablando de la RCP todas las semanas anteriores con Susana, y yo el manejo del equipo de protección personal ya venimos hablando, así que bueno, es un poco más de lo mismo. Si uno sigue la línea de las clases, le va a ser más fácil. Les recordamos que también entreguen el video, que los que no puedan hacer video porque no pueden ir a sus lugares de trabajo, que lo escriban en algún Word con algún detalle o foto que puedan mandar el equipo donde ustedes trabajan, por el paciente que habíamos presentado en la primera clase, que tiene que ver con la simulación. Ya estamos viendo que muchos subieron los videos y los estamos analizando, y Martín les está dando la devolución correspondiente. Eso es parte del trabajo. Y otra cosa es el examen, que vamos a hacer un pequeño examen para que no se haga tan largo el tema, probablemente, bueno, a fin de año, ¿no? La primera semana de diciembre va a ser el examen, donde también lo vamos a tener en cuenta para la certificación. Bueno. Marce, ¿vos podés dejar de compartir pantalla o la tiene... No, ya he puesto, acá pongo dejar de compartir, listo. Bueno, nos estamos A despidiendo. ver, No sé. que así nos vemos un poquito, y no sé si alguien tiene ganas de hablar algo, de comentarlo, de ¿Hacer alguna pregunta? presentarse, de comentar alguna experiencia. Acá contestan que sí, que tienen los filtros. Si no los tienen, tienen que pedirlos. Los códigos. Aún nos piden los códigos. Bueno, ya, Los códigos los podemos subir por la bueno, ya página, vamos a ¿no? Del subir. chat. Dale, sí, sí, sí. Dale, yo me encargo de eso. Sí, Bueno. dale, yo los paso. Los paso ya con el material de estudio, se los paso. Dale. ¿Han tenido algún paro ya, algún caso de paro? Recuerden que ahora el Tuvimos un paro es paro. COVID, ¿eh? No, tuvimos el otro día, Susana, pero los chicos se pusieron toda la ropa, ya los pediatras estaban reanimando, y me llamaron a mí más tarde, y bueno, está bueno porque como ya ellos ya estaban ya cambiados reanimando, y fue la primera vez que no entré así de golpe y me tuve que frenar. Por suerte ahí las enfermeras re bien, me ayudaron, me trajeron la ropa, viste, me estaba cambiando, y me trajeron la antiparra, y dije, no, prefiero la escafandra, y todo me consiguieron, así que está bueno. Entonces, como somos muchas personas en el hospital ahí, en lo que es showroom y terapia intensiva, así que me casaron todo rápido. La verdad, bueno, que lo pudimos realizar. Lamentablemente el paciente estaba muy grave, falleció, pero intentamos hacerlo según el protocolo de COVID, porque un paciente que llegaba de la calle. ¿Y lo intubaron precozmente o ya llegaste y estaba intubado? Ya no fue tan precoz porque ya estaban reanimando los pediatras. Ya, no sé si hacen, ellos, viste que el otro día hemos hablado que me iban a llamar en casos más extremos, estaban reanimando ellos anteriormente. No me llamaron apenas llegó el paciente. Yo cuando ya llegué ya tenía esta intraósea, Susana, así que Qué iban bien. unos, ya tiene Y todo ya, así que bueno, bueno, bien, bien, bien. Y sí, estaban con el tema del AMBU, todo, entonces yo le dije, bueno, intuben chicos, ¿viste? Y ya tenían el laringo y el tubo, así lo intubó Celeste, bien, así que bueno, me pareció re bien. ¿tenía alguna Así que bueno. presunción de COVID? O sea, era un paro que nadie sabía. No, 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 de todos modos fue autopsia, pero no tenía, no, el chico estaba sano previamente. Pero bueno, hay que estar preparado y no olvidarse, ¿viste? El que está, es chequear, si a alguien le falta algo. Yo vi a uno que tenía toda la ropa, pero tenía un barbijo común, el quirúrgico. Después yo se lo dije, ese barbijo no era, tenía que poner el N95. Entonces, está bueno que alguien te lo diga, te lo recalque, te lo digan en una forma
que sea correcta, no retándote en una situación de tanto estrés. No sirve la gente que va a ir a un paro cardiorrespiratorio y te va a estar retando, porque en vez de ayudar, empeora las cosas. Entonces, está bueno en esas situaciones de hablar en forma cordial y sin gritar y con ganas y ánimo de ayudar, y no de decir yo mando, yo hago las cosas y así se hacen, sino en forma de ayudar. Así que la verdad que cero problema con el personal que trabajamos, me parece que trabajó bastante bien. Obviamente hay cosas que mejorar, como siempre. La maniobra del masaje cardíaco por sí sola también genera Sí, aerosolización a distancia, por lo tanto es importante esto de tener el barbijo sí, adecuado, porque uno puede ligarse secreciones sí, cuando sí. alguien está masajeando. Sí. Hasta una hora pueden quedar las partículas en suspensión. Así que sí, tiene pues toda persona de salud que está ahí, el que está alcanzando, pues ya algunos están a 3 metros mirando. No, cuidado también, si tenemos todo cerrado. El shock room es chiquito, no hay ventana ni nada. Entonces tiene que estar cuidado todo. Así que minimiza. La gente que no hace falta estar ahí, se tiene que ir. Así es. Bueno, Acá lo que dice Jackie también es que fue muy importante el llamado precoz, el llamado que anticipaba que llegaba un paciente en paro para que les dé bueno, tiempo a vestirse. Por lo tanto, exactamente. la comunicación sigue siendo la herramienta principal, digamos, ¿no? Porque el SEM avisa que va a llegar un chico en paro, entonces ya lo esperan todos Y vestidos. también, si ya saben que el paciente venía con fiebre, también tiene que buscar esos antecedentes, ¿no? Decir, che, este paciente venía con fiebre. Así que ya tienen que abrir un poco más. Yo creo que todo el paciente que llegue en paro se lo va a tener que Todos. atender como COVID, a Sí, todos, lamentablemente ahora. ¿Mm? Es así. sí, sí, es preferible exagerar. Exactamente. Total, no es nada. Es un barbijo diferente al que usamos, porque siempre tenemos puesto el otro, el quirúrgico. El N95 te lo sacas, te lo pones. ¿Es más incómodo? Sí, más incómodo, pero bueno, lo usaremos una hora para reanimar. Después nos sacaremos la Exacto. escafandra y la bata. No es que Y tantas ojo, cosas ojo usan. cuando se retira, Sí, porque es un momento también de mucha de riesgo. dispersión de secreciones. Acá Exactamente. Virginia pregunta si en el día de hoy la atención de un paciente con paro se considera sospechoso de COVID. Sí, sí. Sí, Tenemos, todo paciente en paro es sospechoso de COVID. No sí. importa el motivo, digamos, ¿no? Porque más Porque allá de también, aparte de eso, tiene la parte legal, porque vos pongan en que nosotros somos los médicos, los responsables. Si yo le diga, no, no, para mí no es, y después terminemos de reanimar, y después a la hora viene la madre, la tía, y dice, no, no, pero la hermana tiene COVID, y no te lo dijeron antes, o el padre era camionero, pasa, te lo dicen después, y entonces, ¿cómo hacemos con el enfermero que reanimó y le dijimos, no, no era? Ese enfermero se va a contagiar, se va a enojar con nosotros porque nosotros le dijimos, no, no, no es. Entonces yo creo que va a ser mejor cambiarnos, actuar de más, que después andar pidiéndole perdón al enfermero que lo contagiamos, que ese enfermero nos contagió a su colega, a su hijo. Entonces, usemos la protección personal, porque si no vamos a tener también problemas legales. Entonces, nos cambiemos. Es un ratito nomás, que son un minuto nomás en ponernos esa ropa. Entonces, va a ser mejor para todos, me parece. absolutamente. Y también hay una disposición del Ministerio que todos los médicos deben atender a todos los pacientes, aparte del barbijo quirúrgico, con mantiparra, más allá de que sea sospechoso o no de COVID. Y lo que dicen Sí, acá varios es que es importante reflexionar en equipo y hablar después del evento, del paro, de la emergencia que tuvieron que resolver para ver cómo se pueden mejorar las sí, acciones. siempre, siempre. Siempre hay cosas para mejorar. Así que sí, Y siempre. no Eso dejar creo que pasar mucho tiempo, es ahí en el momento, fresquito. ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería contar la experiencia que por ahí se tiene en el interior. Bueno, Yo soy Agustina Abdala de Alpachiri. Por ahí acá la verdad que no hemos recibido, yo estoy acá hace 2 años trabajando, un paro no hemos recibido. Pero sí lo que estamos haciendo en este contexto de pandemia es controlar todo lo que tenemos frecuentemente, una vez por mes, una vez por semana, para ver que no nos falten las cosas.
Y siempre, siempre hay algo que está faltando. Entonces, ese ejercicio hace que, bueno, uno esté, creo yo, preparado para la eventualidad que nos caiga, diríamos, un paro y bueno, también estos cursos que nos sirven un montón a nosotros. Pero bueno, y con respecto a la protección personal, nosotros obviamente cualquier paro o cualquier accidente que venga de la ruta, que es algo que nosotros hacemos frecuentemente, se considera COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya lo atendemos en el shock room a todas las personas, sin importar, o sea, no necesitamos conocer el nexo epidemiológico, lo consideramos COVID hasta que se demuestre lo contrario. Parece bárbaro, parece bárbaro. Por ahí, acá lo que está fallando Susana, como siempre. Yo no sé bien el paciente que llegó el otro día, pero tenemos problemas con la gente que hace los traslados en ambulancia. Por ahí hay gente que son de adultos y no manejan los pacientes pediátricos. Y lo que es la reanimación cardiopulmonar durante la ambulancia, no sé si es la adecuada, ¿viste? Entonces, los pacientes, uno se toma, se reaniman, por ejemplo, acá en el hospital, poner 40 minutos, una hora, y tener que contar que fueron 10 minutos hasta que llegó la ambulancia, 10 minutos, ponerlo 15 minutos hasta que llegó al hospital, y todo ese periodo donde no se hizo o se hizo en formas que no eran óptimas. Entonces, eso aumenta la muerte y mortalidad de los pacientes. Entonces, tenemos que insistir más con el tema de... Por ahí nosotros hacemos, charlamos, Susana, ¿viste qué hacemos en nuestros casos? ¿Cómo actuamos los médicos, enfermeros del hospital? Pero sin ver qué pasó con las personas que trajeron al paciente. Yo este caso desconozco, porque yo llegué más tarde, pero pueden decir los pediatras que lo recibieron, pero muchos de los pacientes que llegan la reanimación es la adecuada, ¿viste? Lo traen con una bolsa, con una máscara de oxígeno y así nomás. Entonces, ha pasado, no digo que esta vez, pero bueno, hay cosas que mejorar todavía en eso. Sí, lo prehospitalario es un eslabón importantísimo que no tenemos que descuidar. No sé si hay alguien en el curso, en la audiencia, que trabaje en el prehospitalario. Ambulancias. Y nos puede contar en la ambulancia cuáles son los inconvenientes que tienen. Tampoco es que nosotros promovemos que salgan con un niño en paro arriba de la ambulancia. El paro se debe atender y asistir en el lugar de mayor seguridad posible, y cuando ven que hay chances de que salga o de que pueden hacer un traslado seguro, recién subirlo. Creo que también está Lucas, que él hace traslados y hace traslados de pacientes críticos, y nos puede contar cuál es el criterio que ellos usan en el SAME de la provincia de Buenos Aires en cuanto al traslado de paciente en paro. Es muy difícil sostener una reanimación arriba de una ambulancia, y más en épocas estas de pandemia, donde tenemos que minimizar el riesgo del personal. No sé si Jackie o alguien que estaba cuando recibió el paro quiere contarnos algo, cómo había sido el prehospitalario. Todo el tiempo cuenta, igual que nosotros insistimos en que los padres tienen que saber también hacer la RCP. Sí, totalmente. Anímense, prendan la camarita y hablen, somos todos amigos. Sí, están todos tímidos. Y Ceci Lorda, a ver qué opina, si estaba Ceci Lorda ahí. Acá estoy, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, Ceci. Sí. ¿Y ¿Cómo les va? ¿Cómo fue lo del paro el otro día? Yo llegué más tarde. Me pareció re bien que me llamaron más tarde. Me llamaron más tarde, que se animaron, trabajaron, eso me gustó. Sí, mira, lo súper importantísimo, que era lo que decía Jackie, de hecho nosotras eran las 9:20 de la mañana, así que estábamos viendo la sala de internación. Yo incluso estaba en el sector de los pacientes COVID, así que estaba vestida y todo, viendo un paciente con COVID. Resulta ser que nos avisan, que eso fue fundamental, que venía un paro, justamente. Un bebito, es todo lo que nos dijeron, un bebé que venía en paro, así que eso les dio tiempo a las chicas a cambiarse y a avisarme a mí que yo tuve que salir, sacarme toda la ropa y volverme a vestir, pero tuve que salir del sector COVID. Así que cuando llegó el paciente estábamos súper preparados todos, tanto enfermería como nosotros, estábamos listos. Qué bueno. Éramos un poco más de personal, porque estaba Jackie y yo, sí. La Cele Morales, éramos 3 y 2 enfermeras, éramos 5 personas para recibir al paro.
Cuando baja del SAME, yo no sé, lo trajo la Cele Morales a Upita. Eso me hizo ruido. Tenía una cánula de mayo el bebé puesta. Igual el bebé estaba frío, estaba con algunos signos de varias horas de fallecimiento, me pareció a mí. Y bueno, inmediatamente se retiró la cánula de mayo y empezamos las compresiones y la ventilación. Pudimos usar el filtro ese que yo les contaba, que usamos el filtro para disminuir la aerolización. Y sí, quizás nos demoramos un poco en la intubación, al cohete. Podríamos haber intubado antes, más rápido. Que bueno, por suerte lo intubó, ahí ya estaba el Marce, pero la Cele lo intubó sin problemas, así que en eso no tuvimos inconveniente. Creo que en líneas generales se trabajó bastante bien, y bueno, con los equipos de protección. Como dice Agustina, o como dicen todos, en realidad, chicos, hoy por hoy nosotros ahí en el MOLAS, en pediatría, nos estamos manejando como que todos los pacientes son COVID positivos, todos. Los paros, los no paros, los graves, los menos graves, los que tienen moco, lo que... Yo les diría que estamos atendiendo muy protegidos. Creo que está bien así, protegerse. Pero bueno, nada más. Bueno, parece bárbaro, Ceci. Me parece muy, muy bien cómo trabajaron el otro día. Sí, estuvo dentro del final, que no fue muy feliz. Sí, Fue muy lo viste, difícil pero... porque los papás, no, el detalle que no les conté es que los papás son sordomudos los dos. La verdad que no tenemos la causa de muerte, fue una muerte domiciliaria, razón por la que sí o sí va a autopsia, porque cuando las muertes son hospitalarias se puede preguntar al padre si autoriza o no la autopsia. Cuando las muertes son domiciliarias, en los niños, tengan la edad que tengan, sí o sí van a autopsia. Y este niñito la verdad que no sabemos qué pudo ser. Cuando se intubó no vino leche o restos, viste, por ahí cuando se broncoaspiran y eso, interrogando a los papás, que fue difícil porque son sordomudos, nos decían que no había habido colecho, y bueno, la mamá le había dado la teta a las 8 de la mañana, dice que no había tenido inconveniente, pero bueno, la verdad que no tenemos claro lo que pudo haber pasado. Está bien, está bien. Puede ser una muerte súbita. Qué interesante el tema de la comunicación ahí. ¿Cómo hacen para comunicarse con los papás sordomudos? Mira, dos cosas importantes que han pasado. Por empezar, la Eli, que es una enfermera de ahí del shock room, que estaba de guardia, que es la jefa, dicho sea de paso, te juro que maneja el lenguaje de señas. Increíble. Una genia total. Eso, importantísimo. Y bueno, y lo otro, yo a esta mamá yo ya la había visto hace un mes atrás, por unos cólicos, una irritabilidad, o sea, no más que eso. Así que yo ya había tenido contacto con ella y con una tía que es la que funciona de intérprete. Así que en un primer momento Eli se comunicó con el lenguaje de señas, y ya después yo salí a hablar, que me comuniqué fundamentalmente con la tía, que bueno, que ella es la traductora, sería. Pero la Eli una capa. La Eli una genia. Sí. Esa guardia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y Ceci, ¿venían haciéndole masaje, bolseo en la ambulancia? ¿Eso se sabe? ¿Eso que preguntaba Marcelo? Mira, Su, yo no lo vi, así que no voy a decir que no ni sí. Claro. Lo que me hizo ruido es que la Cele Morales lo baja a Upita, que eso no debería haber sido así, o sea, el paciente tendría que haber bajado en camilla continuando la reanimación. O sea, yo no sé si la venían haciendo, pero si la venían haciendo, tendrían que haberse bajado de la ambulancia, continuando con las maniobras. Ya te digo, la Cele entró con el bebé a UPA, corriendo y haciendo el masaje con 2 dedos, porque el bebé era chiquitito, 2 meses. Chiquito, sí. Sí, lo de la cánula de mayo a mí también me hace ruido. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces le ponen la cánula de mayo para intentar que le entre el aire, pero si está en paro no le va a entrar el aire, o sea que a veces es un mecanismo más obstructivo que otra cosa.
Si le van a poner una Exacto. cánula de mayo para que pueda permeabilizar la vía aérea, tiene que venir con alguna asistencia de presión positiva en la vía aérea, si no, no tiene sentido. Eso es algo que lo remarcamos en las clases y que, bueno, estaría bueno que lo revean. Claro. Acá alguien dice, nosotros tenemos tapaboca con visor. Tapaboca con visor. Tal vez para hablar quien no esté trabajando con el bebé, porque solo con tapaboca, nariz, y gracias por tu experiencia. Solo son tapaboca y nariz. O sea, un tapaboca con visor para ver los labios, el movimiento de los labios. Digo, me imagino que tiene que ver con esto que los papás sean y que puedan leer los labios. No sabía que existían tapabocas con visor, pero tapaboca N95 no creo. Debe ser otro tipo, no sé, si alguien conoce, o vos María Albornoz, si podés mandarnos, no es un EPP, claro. El tapaboca con visor debe ser algo más social, Claro, pero no es un elemento de protección personal adecuado, o sea, para un paro no sirve. No, N95 tiene que ser. Tiene que Claro. ser ¿no? Claro, Hola, lo buenos que... A ver, María. Hola, buenos días. Hola. Por eso puse que sería para quien le vaya explicando a los papás, quien no esté en contacto con el bebé. Claro, sí. Sería sí. alguien de afuera para que le vaya explicando y que no estén tan Está bien. desesperados, me imagino. Eso lo hicimos, eso. Siempre Claro. salió alguien a hablar con los padres. Sí, sí. Eso siempre lo hacemos. Lo que dice De igual María es que tiene forma, tapaboca. de igual forma me gustaría aclarar que al no saber si el niño que se atendió en ese momento era COVID positivo, tampoco el personal se puede arriesgar a utilizar un elemento no hospitalario para poder comunicarse. Por eso está muy bueno que haya estado una persona que haya podido servir de interlocutor para poder comunicarse con la familia. Porque no sabemos si el bebé era positivo, alguien lo trajo a ese virus al niño. Entonces, el familiar directo debe haber sido uno de los vectores, suponiendo, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos arriesgar nosotros a utilizar un elemento de protección personal no hospitalario para la comunicación. Por eso, en algunos hospitales está muy bueno que hayan intérpretes, no solamente de señas, sino de otros idiomas, para poder comunicarse en estos casos donde no se comparte el idioma o la dificultad en la comunicación es muy alta. No está mala la idea, pero no sería lo recomendado, por lo menos para la parte hospitalaria. Bien, nosotros no tenemos tanta complejidad como tienen ustedes, como terapia de niños y demás, sí nos estamos cuidando, pero más que nada en adultos, hemos tenido paros y demás, y también nos hemos cuidado con el 95 porque han sido o sea, que escuchan y demás, ¿no? Todo bien, pero bueno, era solamente un aporte como si alguien, o no existe un intérprete como para poder ayudar, era solamente un aporte de afuera, como bien lo aclaré, de afuera, sí, no sí, te entiendo. Sí, es que además uno también podría llegar a pensar en utilizar una escafandra, pero el escafandra tampoco reemplaza a un barbijo. Por esto, estos son como situaciones muy extraordinarias en donde tuvieron la suerte los chicos justo en ese momento en la guardia de tener a un intérprete de señas que los ayudó. Pero por eso te digo, ni siquiera en el extrahospitalario. Acuérdense que estamos en una situación de pandemia, entonces a toda persona que vamos a asistir lo tenemos que considerar como tal, como un sospechoso, hasta que se demuestre lo contrario, como decía la doctora Lorda y la doctora Abdala. Está. Entonces ustedes dicen que directamente no los usemos, ¿no serviría eso? Si es un tapabocas que no está reglamentado por ANMAT, no sirve para salud pública. No, está. Nos lo trajeron gente de la Asociación de Sordos, por eso nos dejaron 2, como para utilizar si llegaba, cuando empezó la pandemia. Marzo, abril nos trajeron 2 y nos dejaron a nosotros. Pero bueno, María, ¿qué está bien, tiene gracias. el visor? ¿Es un plástico transparente? Lo hicieron ellos, nos dijeron. Y sí, es de tela y tiene una parte que es como dura y es transparente, sí.
Sí, tal vez, no sé, sería como el barbijo o tapabocas que usa la gente en la calle, que usamos en la calle, en lo social. Ahí me parece adecuado. En el ámbito hospitalario, tratando a un paciente con sospecha de COVID, ahí no. Está, dale, gracias. Claro. No, de Gracias. nada. Claro, y yo creo que mandamos lo que yo mandé de toda sale. Porque, por ejemplo, el tapabocas, ¿qué hace? El N95, beneficios. El quirúrgico, beneficio. Entonces, cuando uno se pone a ver todos los requisitos que tienen esos filtros, pues son filtros, tienen una triple lámina, el quirúrgico, y el N95, a través de las normas ISO, también cómo es la calidad del filtro, entonces son específicos para evitar el contagio. Lo otro es para que uno no contagiar, es para eso, el tapaboca que usa la sociedad, para no contagiar uno a otro, pero el otro no tenemos que cubrir nosotros ahí. Entonces necesitamos usar el filtro común, y si el paciente tiene COVID, es N95, sobre todo cuando vamos a usar una maniobra de aerosolización. Si vamos a hacer una entrevista con el padre, con el familiar, no hace falta que tengamos el N95, ¿sí? Mantengamos la distancia, más de 1 metro, y hablando con el quirúrgico y en escafandra o las gafas, está bien, puedo utilizar eso. Y otra persona también tiene que usar barbijo, también tiene que estar. Otra Sí, terapia, eso también les iba a decir. sí, tiene que usar. Otra Perdón, terapia por ahí perdón. nos pasa esto. Llega un paciente, sospecha de COVID, porque tiene shock séptico, tiene fiebre. Y lamentablemente los padres que van a querer ingresar a ver a su hijo, esas primeras, que no demora, depende del día, fin de semana, a veces 12, 24 horas, no pueden ingresar así nomás los pacientes. Si no, si se tenía el hijo, va a tener los padres. Entonces también tiene que estar vestido e ingresar. Y una vez que ya nos relajamos de la negativo, ya nos relajamos un poco todos, ¿viste? Pero si no, no me sirve descubrirnos, cuidarnos con el paciente y después estoy hablando con el padre frente a frente y el padre sin un barbijo, sin nada. Y yo también. Entonces, ahí sí nos estamos contagiando. No, chicos, perdón, acá Cecilia, les quería Sí. comentar o acotar que, bueno, uno en la internación o por ahí en la terapia, que son pacientes por ahí más delicados, uno capaz que se cuida más. Pero yo lo que les quería recalcar es que nosotros actualmente estamos como más cuidadosos. Yo, por ejemplo, vengo del consultorio, que en consultorio de pediatría nosotros estamos viendo niños sanos, que se le hace como un triage al ingreso, y se le consulta al adulto que lo trae si tiene fiebre, si tiene cuadros respiratorios, si tiene algún síntoma que puede llegar a ser COVID. En caso de que no tenga ningún síntoma, o por lo menos que no lo reconozcan, y que digan que van a control de niño sano, o por ahí para completar alguna planilla de ANSES o lo que fuera, van al consultorio. Y nosotros en consultorio estamos atendiendo con bata, con barbijo, quirúrgico, con la escafandra o las gafas, a mí me gusta más la careta, y bueno, y nada más. Y cada vez que ingresa tanto el paciente como el adulto, siempre por supuesto un solo acompañante, porque a veces te cae como la familia, que viene la mamá con los 2 hijos, el papá, bueno, siempre tener la precaución de ir de a uno, y siempre antes de que ingresen o antes de ponerse en contacto, decirle tanto a la madre como al niño que suban el tapaboca, porque lo suelen tener acá, por debajo de nariz. Entonces, siempre fijarse que estén bien colocado el tapaboca del paciente, y ya les digo, nosotros estamos tomando medidas bastante intensas, aún en consultorio con niños sanos. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus experiencias. Para esto es el curso, para poder compartir, conocernos y entre todos manejarnos con la misma dinámica. No sé, Marce, si no hay más nada. No, lo dejamos ya descansar y gracias por su tiempo. Bueno, espero les sirva. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chau, Chao, chau. gracias, Marcelo. Chau, chau.